les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias a los hermanos que a pesar de la contingencia obedecieron la voz de Dios y estuvieron con disposición en sus corazones, logrando que se hiciera posible la escuelita bíblica de verano. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición para los que creemos en un Dios vivo y victorioso, que aún en nuestros hogares hemos buscado de Él, orando, alabando, adorando y escuchando su palabra. Gracias a Dios, las puertas de nuestro templo están próximas a abrirse, teniendo todas las medidas sanitarias y de sana distancia. A los hermanos que son de algún grupo vulnerable, como niños y adultos mayores, podrán seguir en sus hogares. Mientras esto sucede, sigamos viendo las transmisiones en nuestras redes sociales. Hermanos, sigamos firmes y confiados en el Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que, hermanos, sigamos confiando en su palabra y no olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios te bendiga, amado hermano. Una vez más estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia en el Salmo número 41. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y él cayó de en cama, no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que me da pan comía, alzó contra mí en el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermano, te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a elevar una oración. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, porque me permites una vez más poder estar aquí con mis hermanos para alabarte, Señor, para glorificarte y para darte gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel, Señor, y tu misericordia ha sido con cada uno de nosotros, Padre. Te exaltamos, Señor, y te suplico que tomes el control de este pequeño servicio, Señor. Que esta adoración sea como un perfume, Señor, a tus pies, Padre bendito. Te alabamos, Señor. Te pido que mis hermanos que tengan alguna necesidad, Señor, tú la suplas, Señor, ya sea trabajo, de economía, Señor, de alimento, de enfermedad, lo que ellos necesiten, Señor, tú súplelos, Señor. Si tienen enfermedad, sánalos, Padre bendito. Que ellos puedan ser testimonios de que tenemos un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que salva, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, a quien debemos toda la honra y la gloria. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar este estribillo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí
es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Bien, en esta hora daremos inicio a la consideración de la palabra de nuestro Dios. Desde luego, como siempre, agradeciendo la oportunidad que el Señor nos concede de poder hacerlo. Como hemos dicho en predicaciones anteriores, es un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual podemos venir a la palabra del Señor, afirmarnos, fortalecernos, al recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Para muchos quizá nada más sea algo intrascendente, pero para cada uno de nosotros que experimentamos, que vivimos, que participamos, porque esa es la realidad, el participar de este hecho maravilloso que Dios en su misericordia, en su bondad, a bien tuvo llevar a cabo, es motivo de alegría, de gozo, de que seamos afirmados, de que nuestros corazones sean alentados para poder seguir adelante siempre sabiendo que ese sacrificio trajo a cada uno de nosotros algo grande, inimaginable, que ni siquiera en muchas ocasiones quizá valoramos, y que el propósito precisamente por ello es venir y traer a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que sucedió. Y que aquellos que quizá no participan de esto, también invitarles, también que sepan que el amor de Dios también es para ustedes, y que recibamos, que participemos de lo que Dios en su bondad a bien tuvo dar al género humano. Entonces seguiremos considerando la palabra del Señor desde ese punto de vista del sacrificio, y que traiga el entendimiento a cada uno de nosotros el porqué, el propósito de parte de Dios, precisamente de ese hecho del sacrificio del Señor para cada una de nuestras vidas. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios que traiga el entendimiento, la luz a cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, que dejemos a un lado el materialismo, todo aquello que desvía nuestra atención, que fijemos nuestra mirada, que fijemos cada uno de nosotros haya, mejor dicho, ese sentir, ese entendimiento de quizá incomprensible del amor de Dios para ti y para mí, que llevó a cabo el que Él diera a su Hijo, a su propio Hijo, para que fuese sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacerlo, seguiremos trayendo sus mensajes, ya que, como he dicho, es un tiempo apropiado por la celebración que se aproxima, y que aunque muchos lo llevan de una manera sin entendimiento, sin comprensión, aún Dios da la oportunidad de que lo haya y de que vengan al conocimiento de la verdad, porque esta es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dando su vida por cada uno de nosotros. Oraremos y así damos inicio en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús ante usted estamos, agradecidos en grande manera por la bondad que usted tiene para con nosotros, agradecidos por darnos cuenta, mi Señor, de la misericordia, de la bondad que usted derrama para cada uno, Señor, de nosotros, de los que le conocemos, pero también para aquellos que aún no le conocen,
y la oportunidad que da mi Dios de que le conozcan. Señor, permita que su palabra, la que quizá muchos tienen en poco, la que quizá muchos desprecian, Padre mío, no sabiendo lo que hacen, que, Padre mío, esos corazones, esas vidas, Señor, vengan a la luz que es la palabra suya, y que a través de la misma participen de su presencia, de lo que usted en su amor y misericordia concede, que esto es la salvación de sus almas, la salvación de cada uno de nosotros. Yo sé que ese es su deseo, como lo hemos predicado, como su palabra nos lo dice, el deseo suyo de que todos los hombres sean salvos. Señor, permita que en esta hora la palabra suya venga, llene el corazón, llene las vidas, redarguya, Señor, a sí mismo a aquellos que no le conocen. Padre Santo, para que también participen de la bendición grande y maravillosa que usted tiene para ellos. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero llevarte a la palabra del Señor, que como también expresamos, para muchos no tiene valor, no tiene importancia, no hay la comprensión de lo que Dios a través de la misma ha traído a la vida del hombre. ¿Qué quisiera el hombre? ¿De qué manera quisiera recibir el consejo, la exhortación, la enseñanza? ¿De qué manera quisiera recibirla? Dios proveyendo precisamente acerca de ello es que nos dejó su palabra. La palabra de Dios, no la palabra del hombre, no, sino, bueno, escrita por hombres que Dios escogió, pero siendo palabra de Dios. Entonces, esa es la manera en la cual hemos recibido precisamente todo esto que habremos de considerar en esta hora, que Dios permitió que se escribieran esta palabra para enseñanza tuya, para enseñanza mía, pero no nada más quedar precisamente en esa palabra, sino darnos cuenta que la misma viene y transforma la vida del hombre, transforma la vida de la mujer. No es una letra muerta, no es una letra que ahí está simple y sencillamente porque pues Dios mismo lo permite, no, sino que trae a cada uno de nosotros algo grande y maravilloso. Y esto es la vida de Dios mismo para cada una de nuestras vidas. Todo ello, entender lo que es capaz de llevar a cabo la palabra de Dios. Y en este caso, la enseñanza que tenemos con respecto a lo que habremos de tratar en esta hora. Yo quiero llevarte ahí al Evangelio según San Juan y vamos a ver lo que nos dice un solo versículo y sobre ello basarnos en la enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde. Evangelio según San Juan, su capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan, su capítulo 1, su versículo 29. Y ahí vamos a darnos cuenta precisamente de lo que la enseñanza de parte de Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora y el porqué de ello, el porqué de lo que nos dice precisamente la palabra del Señor en esta hora. Evangelio 1, 29. Dice la palabra del Señor así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Para entender la expresión de Juan, del Juan del Bautista, debemos considerar la importancia para el pueblo de Israel acerca de las ofrendas, de sus sacrificios, de todo aquello que llevaban a cabo.
y darnos cuenta a sí mismo que el animal que se ofrecía era precisamente un cordero. De ahí que el Señor Jesús o el cordero nos habla, simboliza a nuestro Señor Jesucristo, el cual como cordero de Dios, que Dios mismo envió, asimismo con el propósito de que fuese sacrificado. ¿Para qué? Para que tú y yo gozáramos de la bendición grande de que nuestros pecados fuesen perdonados. De ahí que esta palabra entonces que expresa Juan el Bautista es algo que el pueblo entendía, que el pueblo sabía acerca de lo que se le expresaba, de lo que se le decía, porque durante todo el Antiguo Testamento vemos a través de la historia que precisamente este animal era una parte primordial en los sacrificios que Dios mismo exigía, que las ofrendas que eran dadas a Él, este animal era desde luego las características que tenía que llevar, que presentar, y que reflejaban a sí mismo a la persona de nuestro Señor Jesús, ya que nos dice la palabra de Dios que tenía que ser un animal sin defecto, un animal perfecto. Y como decíamos, a través de la enseñanza de la palabra de Dios vamos a ir considerando precisamente acerca de ello. Y cómo la palabra de Dios en muchas ocasiones nos habla precisamente del Cordero, que es sacrificado, que es ofrecido en esas ofrendas que se elevaban a nuestro Dios, las cuales eran agradables y las cuales simbolizaban, representaban el sacrificio que posteriormente tenía que llevarse a cabo en la persona, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan el Bautista expresaba: he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aún para poder considerar más acerca de esta enseñanza, como decíamos, desde el Antiguo Testamento vemos acerca de esto. Y tan atrás, anteriormente que se llevaba a cabo esto, que en el libro de Génesis ya vemos la figura, ya vemos estas ofrendas, estos sacrificios llevados a cabo, aunque todavía Dios no demandaba de ellos, pero que el hombre mismo ya en su corazón había el sentir de dar algo a Dios, de ofrecer algo a Dios. Y como nuestro Dios precisamente veía con buenos ojos acerca de la ofrenda que le era ofrecida, que le era dada. Y así desde el Génesis, en los principios, como hemos dicho, vemos a dos personajes, uno Caín y otro Abel, los cuales ambos ofrecieron al Señor un sacrificio. Caín, dice la palabra de Dios, que trajo de lo mejor de la tierra, ya que Caín era agricultor, se dedicaba a sembrar la tierra. Dice que sintió el deseo de ofrecer a Dios, de ofrecer algo a Dios, y trajo de lo mejor de la tierra, de lo mejor que cosechaba. Pero también Abel también trajo ofrenda delante de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Decíamos que desde ese tiempo ya se manifiesta, ya se muestra algo que se le ofrecía a Dios y que a Dios le era agradable. Claro, podemos darnos cuenta, y si seguimos leyendo ahí lo que nos dice el libro de Génesis, el por qué no fue agradable delante de Dios la ofrenda de Caín, nos dice la palabra de Dios también por la situación en la cual vivía, lo que había en su corazón, que no era agradable delante del Señor, que no era ofrecido con todo su corazón, con todo el deseo de traer lo mejor a Dios y ofrecerlo en ese sacrificio. No, Dios conocía el corazón de este hombre, pero Abel era
alguien que tenía el entendimiento o tuvo el entendimiento de lo que iba a traer, de lo que iba a ofrendarle a Dios, y también el deseo en su corazón sincero. Y dice la palabra del Señor que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero también ahí forma parte, es algo principal, algo importante, precisamente como decíamos, este animal, esto es el cordero. Entonces vemos que desde ahí ya se manifiesta esta figura que simbólicamente nos hablaba, nos representaba a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es entonces entender acerca de ello y darnos cuenta de que lo que Dios demanda, pero que también en muchas ocasiones lo hemos expresado, lo que Dios demanda, pero también lo que Dios ofrece, participa, de tal manera que se cumpla pues aquellas características que Dios requiere para aquello que ofrecemos, para aquello que damos. Pero seguimos teniendo más ejemplos con respecto al Cordero. Y también ahí en el libro de Génesis, claro, pudiésemos tomar más tiempo en esta hora de las historias que la palabra de Dios nos habla, nos muestra como enseñanza para cada uno de nosotros con respecto al Cordero. Algo importante que podemos ver también es cuando Dios demanda que Abraham sacrificase a Isaac, y que también Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único hijo, tendrás que ofrecerlo en sacrificio delante de mí. Y cómo Abraham obedeciendo, cómo Abraham llevando a cabo lo que Dios demandaba, presto fue a llevar a cabo esta orden de lo que Dios había demandado. No dudo que la situación era difícil para este hombre, pero también el deseo de agradar a Dios. Y vemos en la palabra del Señor, ya en la carta a los Hebreos, el por qué Abraham dispuso en su corazón ofrendar a su propio hijo, que Dios no lo permitió y que Dios suplió, y que Dios, que conocía su corazón, lo expresó también, que Abraham no iba a negar lo que Dios le estaba demandando, pero también el pensamiento, la comprensión, el entendimiento que había en Abraham de que Dios era poderoso para volverlo a resucitar, para traerlo de la muerte nuevamente a su vida. Algo grande, en verdad, en la vida de este varón, demostrando su confianza, su fe en nuestro Dios. Pero aún más grande, cómo Dios y de qué manera suple la necesidad que había, ¿verdad?, para que Isaac no fuese sacrificado. Y nos dice la palabra del Señor ahí en Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No, Dios demandó que fuese muerto Isaac, pero posteriormente proveyó para que alguien más ocupara ese lugar, alguien más fuera sacrificado, y no fuese Isaac, sino Dios suple. Y vemos la figura nuevamente de un cordero, dice en este caso de un carnero, que ahí estaba. ¿Quién lo puso? Dios mismo. No fue la casualidad que este animal estuviese ahí trabado, ahí enredado entre el zarzal, dice la palabra de Dios, sino Dios supliendo la necesidad, como lo hemos dicho, y afirmando lo que expreso, lo que Dios demanda, pero cómo Dios suple acerca de lo que hace falta. Y en este caso vemos claramente que Isaac iba a ser sacrificado, pero Dios puso un sustituto para que Isaac no fuese muerto. ¿Qué enseñanza tenemos de ello? Algo grande y maravilloso, algo que a ti y a mí correspondía, que fuésemos sacrificados por nuestros pecados, que fuésemos muertos por nuestros delitos, por nuestras maldades. Y sin embargo Dios, en su amor y misericordia, supliendo la necesidad, supliendo esa carencia que ni siquiera pudiésemos haber tú y yo
llevado a cabo conforme a lo que Dios demandaba, porque nadie puede pagar por sus propios pecados, nadie puede pagar por algo que Él mismo ha llevado a cabo. Necesita de alguien que venga y lleve a cabo esto. Esto es que pague por los pecados nuestros. Ninguno, ni tú ni yo podemos pagar por los pecados de uno del otro, no. La necesidad que tenemos de alguien puro, perfecto, como estos corderos, tenían que llenar esos requisitos. Así nuestro Señor Jesús llenó ese requisito. Un varón sin pecado, un hombre sin pecado. Esa es la figura, y por eso comentamos y hablamos acerca de esto y el por qué, la necesidad que había de que nuestro Señor Jesús viniese y fuese sacrificado. Nadie más podía llenar esos requisitos que Dios demandaba. Solamente su propio Hijo, mostrando el amor suyo por ti y por mí. Por eso el interés de parte mío y más que mío, de parte de Dios, de que tú sepas, de que conozcas, de que aceptes, de que no te dejes llevar por cosas que no tienen lógica, no, sino que nos demos cuenta, porque tú y yo lo sabemos. Tú lo sabes, yo lo sé, que hubo alguien que vino a dar su vida por ti y por mí. Alguien que murió, aunque en muchas ocasiones no hay el entendimiento, no hay la luz, la comprensión del por qué. Déjame decirte que es fácil y sencillo expresar acerca de esto. No es sencillo comprenderlo para muchos, porque se encuentran en la tiniebla, se encuentran en la oscuridad, que las mismas enseñanzas erróneas han traído a su mente, a su corazón, esperanzas inútiles de creer que por hacer algo puedes ser librado de la condenación eterna. No puedes hacer nada, solamente creer en Cristo para que esto sea posible. Pero mientras tanto, creyendo que a través de ritos y tantas cosas que puedes hacer, podrás traer la salvación a tu vida. No, necesitamos de ese sustituto que ya murió, que ya padeció por ti y por mí, que ya dio su vida, que ya llevó a cabo el propósito de Dios para que esto fuese posible. Esto es el ser salvos en la persona de nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sencillo de entender? Sí. Difícil de creer también. Y no porque quizá no querramos, no sé cuál sea el sentir del individuo, pero es incomprensible. No hay la comprensión. No hay la comprensión de que lo que Dios llevó a cabo, lo que Dios trajo a través de su Hijo, tan grande y tan maravilloso, se manifieste en tu vida y en mi vida, lleve a cabo el cambio de cada uno de nosotros, de la situación que nos encontramos sin Cristo, pero que la situación que se revierte cuando aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, lo que trae, como hemos dicho, el beneficio a cada una de nuestras vidas. Y así cada porción de la palabra de Dios nos trae la enseñanza a cada uno de nosotros para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios y también del propósito de parte de Él mismo desde siglos atrás, ya proveyendo, ya trayendo, ya teniendo en sus planes maravillosos precisamente esto, para que tú y yo fuésemos salvos. Ya el plan de redención trazado desde la eternidad, nos dice la palabra de Dios, ya estando trazado, ya organizado todo esto para que nada más en cuanto llegase el tiempo se llevara a cabo y trajera esta bendición grande y maravillosa para cada uno de nosotros. Cuando Juan el Bautista ve que viene el Señor Jesús, que viene caminando hacia él
es lo primero que expresa, porque también a él le preguntaban, bueno, tú eres el Mesías, tú eres aquel que había de venir, tú eres aquel del cual la palabra de Dios nos hace mención que habría de venir para liberarnos del pecado. Tú eres el ungido del Señor, tú eres el ungido de Dios. Y él expresa que no. Él expresa que no. Llevaba a cabo su trabajo, que pues era predicar del Evangelio, predicar las buenas nuevas. Llevaba a cabo su trabajo el bautizar a aquellos que se arrepentían. Pero nada más hasta ahí. Y él mismo expresaba, yo los bautizo con agua, pero habrá de venir alguien que habrá de bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. Y quizá la gente que le rodeaba se preguntaba, bueno, ¿y quién es aquel de quien tú hablas? ¿Quién es aquel de quien tú dices? Y él expresa a alguien del cual yo no soy digno de que de rodillas ate el calzado de sus pies. No soy digno. Y tenía razón. Y así como él expresa, no soy digno, así ni tú ni yo somos dignos. El sacrificio que tú y yo pudiésemos haber llevado a cabo no sirve. No sirve. Se demandaba que fuese un sacrificio perfecto, de alguien perfecto, de alguien sin pecado. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, habla de todos, en quien tú creas, a quien tú oigas, aún a mí mismo. El pecado nos hacía estar en esa situación, en esa posición, fuera, alejados de la gloria de Dios. Lo mismo expresa Juan y lo mismo cada uno de nosotros. La necesidad que teníamos de alguien que viniese y diese su vida por cada uno de nosotros. Y eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. En nadie más podemos ser salvos. En nadie más podemos recibir la vida eterna. La bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, nadie más la puede recibir, solamente aquel que acepta a Cristo Jesús en tu corazón. No sé cuál sea tu creencia, no sé en qué tú confíes, no sé en qué esté puesta tu fe, pero si no es en Cristo, déjame decirte que tu fe es muerta, que ningún beneficio habrá de traer a tu vida, que estás condenado a las llamas del infierno. No hay más, no hay más. Porque nadie más puede librarte de la condenación eterna, solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente el Cordero de Dios, el Cordero que Dios suplió, que Dios dio, que Dios participó. Y que ese sacrificio sigue siendo vigente o está vigente para cada uno de nosotros, para ti que no conoces del Señor quizá. Para todos y cada uno de nosotros es suficiente. No necesitas hacer nada más. No necesitas llevar a cabo más cosas. No, el sacrificio de Dios ha sido y es perfecto. Suple, cumple todo aquello que Dios demanda. No hay nada más, no puedes hacer nada más. Aún dice la palabra del Señor que tus mejores obras, lo que tú mejor puedas hacer o lo que tú creas que es mejor, es como trapo de inmundicia delante de Dios. No sirve de nada. De ahí la necesidad que Dios supliera. ¿A quién? Aquel que podía llevar a cabo esto. Yo creo que lo entiendes, yo creo que lo entendemos. Yo creo que hay la comprensión en nuestros corazones con respecto a lo que estamos llevando a cabo, de lo que estamos considerando en esta hora, de lo que Dios ofrece, de lo que Dios nos da, de lo que Dios trae para cada uno de nosotros, y que es lo que el hombre, pues a nivel general, quizá muchos sí, muchos no, están por celebrar en estos días que habrán de venir y que cada año recordamos
y que cada año viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Celebramos aún de muchas maneras, ¿verdad? Pero siempre está en nuestra mente, quizá no en el corazón, pero sí en la mente, de ese sacrificio, de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección que se llevó a cabo también. Pero como decía yo en un principio, nada más algo que pasa, ¿verdad? Que no queda en nuestro corazón, no queda en nuestra vida, no, sino algo que simple y sencillamente hoy lo celebramos y mañana nos olvidamos acerca de ello. No sé en qué posición estás tú, pero quizá vivimos de esa manera. No retenemos la enseñanza que a través de la palabra de Dios recibimos. No valoramos, no consideramos, no nos damos cuenta de lo que Dios tuvo que llevar a cabo para que fuésemos libres de la condenación eterna. Y Juan vio que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede quitarlo. Así vayas tú y se lo confieses a un hombre, el mismo es inútil para poder hacer algo por tus pecados, porque ni siquiera por los de él mismo puede abogar, ni siquiera tiene la respuesta para los pecados que él mismo ha cometido, mucho menos para los tuyos, mucho menos para los míos. Pero si hay alguien que tiene la respuesta para esa necesidad, para esa carencia, y como lo hemos dicho y lo seguimos diciendo y seguiremos insistiendo, trayendo el mensaje, este es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que lleva a cabo este hecho maravilloso. Ojalá y el Señor te haga sensible y tú participes precisamente de lo que Él te ofrece en esta hora. Ojalá y haya sensibilidad en tu corazón. Dejes a un lado todos los prejuicios, todo aquello que quizá has recibido, que quizás has aprendido, que has oído, qué sé yo. Y des oportunidad a que Dios te muestre, se manifieste en tu vida de lo que Él es capaz de hacer. Perdonar tus pecados, cambiar tu manera de ser, hacerte una nueva criatura. Oraremos y que Dios lleve a cabo esto en tu corazón. Y seguiremos predicando en estos días y siempre que tengamos la oportunidad de lo que Dios en su amor y misericordia tiene y quiere ofrecerte. Oraremos en esta hora. Señor, gracias le doy por la palabra que usted trae a nuestra vida, la enseñanza que viene a cada uno de nuestros corazones, la enseñanza suya, no del hombre, sino suya, porque a final de cuentas usted es el que lo ha hecho todo y el que lo seguirá haciendo, mi Señor, en cada uno de nosotros. Nadie más puede hacerlo, nadie más puede suplir la carencia de nuestras vidas con respecto, Señor, a la maldad que hemos cometido, al pecado, Señor, en el cual vivimos. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno de nosotros. Y gracias porque al conocerle, al aceptarle, participamos, somos, Señor, nos involucramos o nos ha involucrado en esta bendición grande y maravillosa. Pero sé que aún hay muchos que no saben, niegan, qué sé yo, Señor mío, pero que aún se encuentran en esa situación triste, en esa situación de pecado. Permita que cada corazón, cada vida, Señor, que escuche, que sea partícipe de la enseñanza de su palabra, también, mi Dios, venga al arrepentimiento, venga al conocimiento, a la aceptación de lo que usted, mi Señor, tiene para cada uno de nosotros. En sus manos estamos en esta hora, mi Señor.
y en el nombre de Jesús yo le ruego todo. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor.